Bar Patico Pereira. Buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más al Bar de Patico y otra vez en el contexto de nuestra historia. Nuestra patria sigue haciendo historia. ¿Y qué clase de historia la que estamos viviendo? Nuestro suelo es un testigo del heroísmo de su pueblo y nuestra bandera sigue absorbiendo la sangre. Esa noble sangre de los mártires de hoy. Mientras el llanto de las madres, incontenible, nos rasga el alma tanto dolor y también tanto drama. Nuestra historia viviendo una página de dolor, la patria está de parto. El grito de ese parto que resuena en las profundidades de la conciencia de nuestra nación. Esta noche tengo el gusto de charlar con un distinguido profesional y personaje de nuestra historia moderna. La experiencia de mi invitado trasciende fronteras y aquí en Nicaragua ha sido histórica. Todos los lunes, al comienzo de la semana, nos saluda con un editorial en la prensa. Pero también él ha sido un ministro de Educación que cogió el ministerio en un momento también histórico y que tuvo que cambiar muchas cosas y moldear en una transición que nadie sabía lo que iba a pasar. Tengo el gusto de tener aquí, con su historia y su contribución, a mi querido primo hermano, el doctor sociólogo Humberto Belli Pereira. Primo, bienvenido al bar. Gracias, Patico. Tanto tiempo, siempre te he querido tener aquí, pero sé que estás ocupado, si no estás en Guatemala, en Washington, en todos lados, pero hoy sí te agarré. Y qué momentito el que estamos viviendo. Sí. ¿No, perdón? De verdad, ¿eh? Vivimos días históricos que estamos rodeados de nuevos líderes, estamos rodeados de mega manifestaciones, estamos rodeados de disparos, de balas, de asesinatos, de ajusticiamientos, enfrentamientos. Esta es una guerra civil no declarada, porque para tener guerra civil deberían de estar los dos lados armados y no estamos. Entonces es una cuestión muy especial la que estamos viviendo en este país ahorita. Ser testigo directo de este levantamiento y de la violencia que ha sido por medio de la televisión, ha sido tan especial el momento que estamos viviendo que la televisión nos ha presentado, y la radio también, ser testigos directos. No nos están echando cuentos ni nos estamos imaginando las cosas, las estamos viendo. Estamos viendo el drama, los caídos, la sangre, las torturas, las capturas, tantas cosas, tantos elementos que estamos viendo en estos momentos en Nicaragua que nos tiene con el alma herida. Y aquí es donde te quiero preguntar, como sociólogo, ¿qué podés leer vos? ¿Qué lectura tenés en la familia, las consecuencias de estas acciones que está viendo el padre, la madre, los hijos, los nietos, los abuelos? Estamos viendo este contexto. ¿Qué consecuencias tiene que tener esto? Bueno, yo te puedo hablar desde la experiencia personal de mi familia, de mis nietos, mis hijas, etcétera. Y algo que he visto que se ha producido bastante, un gran sentido de unidad. Hay una enorme solidaridad. Uno siente cómo los miembros de tu familia pues, están bien preocupados, están bien dolidos, pero al mismo tiempo hay un gran deseo, una pasión por ayudar. Papá, ¿cómo puedo llevarle a los muchachos víveres? ¿Cómo podemos hacer tal cosa? ¿En qué podemos contribuir? Tengo hijos en el exterior. Quieren mandar dinero para ayudar, quieren hacer comités de solidaridad fuera del país. Al mismo tiempo hay una gran preocupación, papá, cuídate, cuidado que estamos frente a asesinos. Entonces hay una mezcla en las familias de dolor y al mismo tiempo de esperanza y de mucha solidaridad. Es una experiencia que está cambiando a Nicaragua. Estamos en un parto difícil, un parto doloroso, pero yo creo que de aquí va a surgir algo hermoso. Yo siento la mano de Dios en los acontecimientos, si bien Dios no libró a su Hijo de la crucifixión. Es decir, Dios actúa, pero tenemos que pasar por una transición de dolor, dispuestos al sacrificio, dispuestos a sufrir mucho,
pero sin perder la esperanza y sin perder el ánimo, manteniendo siempre en alto la fe en Dios, la fe en nuestro pueblo, que ha dado un ejemplo extraordinario de heroísmo, algo que no lo sospechábamos. Yo antes me sentía medio decepcionado de nuestra juventud, de la apatía, y ahora más bien me siento orgulloso de mi gente. Veo a los muchachos con un gran aprecio, con admiración. Me conmueve al ver pasar por la barricada, verlos, muchachos flacos de todas las edades, que están ahí arriesgándose bajo la lluvia con su pañuelito, sujeto a que un francotirador le corte la vida. Pero estamos viviendo momentos hermosos, dolorosos y hermosos. Y al mismo tiempo uno se llena de asco y repugnancia por la actitud asesina y cínica del gobierno. Pero no solamente pues la facilidad con que han matado a tantos muchachos, enlutado tantos hogares, sino el cinismo de Rosario Murillo, repetido luego por su asalariado, como el canciller, de que en Nicaragua ellos no son responsables de ninguna muerte, ellos no han cometido ningún crimen desde el 18 de abril, y que aquí no existen paramilitares, ni existen fuerzas de choque. Cuando esto es una negación de la realidad espantosa. Además que si fuera en otros tiempos tal vez podríamos tener una duda, pero hemos visto nosotros con nuestros ojos a los militares, a los paramilitares. Hemos visto cantidad de videos donde está la policía con un paramilitar agazapado en una esquina disparando con un AK a la población. Hemos visto camionetas Hilux con paramilitares armados en el vehículo. Es como que los 120 muertos que han habido los mató la oposición. Esa pareciera ser la actitud del gobierno, que ellos no han matado a nadie, los mató la oposición, y aquí el único malo es la muchachada que está en la calle desestabilizando el país. Entonces, decirle, y a veces es difícil lidiar con esos sentimientos, pues, porque yo soy cristiano y el mandato de nuestro Señor es amar incluso al enemigo. Pero la carne se revela y uno a veces siente sentimientos de odio y dan ganas de agarrar un arma, ir a fajarse a la calle. Es una bola de nieve. Pero claro, uno de los grandes retos que tenemos en Nicaragua, y lo tiene la familia, es cómo enfrentamos esta situación a estos salvajes en una forma no violenta, en una forma cívica. Y es difícil, requiere mucho crecimiento espiritual, una gran madurez cívica, pero yo estoy sorprendido de también cómo los muchachos lo han mostrado. Yo tuve una manifestación en León, Patico, hace como 2 semanas, un miércoles. Fue una manifestación inmensa. Yo jamás había visto 7 cuadras leonesas, hasta el queque de gente, como decimos. Sí. Y denso, ¿verdad? Y la manifestación, me llamó la atención que iban unas muchachas recogiendo la basura que había en el suelo. Así está bien. Entonces, lo vi bien cívico. Luego pasamos por y nos acercábamos a una taquería, creo que se llama Taco Alba, que queda ahí cerca de La Salle, donde la gente estaba recha porque los dueños de esa taquería habían denunciado a unos estudiantes que habían estado protestando días atrás y los habían llevado presos. Entonces había mucho impulso de ir a atacar esa casa. Entonces iba una barata con una muchacha diciendo respetemos, no hagamos nada ante esta taquería. Y al llegar a la taquería mi asombro fue ver como 20 muchachos, de los que andan con sus máscaras y con su mortero y todo, así acordonando la taquería para que nadie la atacara. Eso me llamó bastante la atención. Y luego cuando llegamos al final a la Plaza de San Sebastián, donde terminó la manifestación, ahí habían las baratas y todos los equipos de sonido de los manifestantes. Como estaba ahí, había una misa al mismo tiempo, apagaron los equipos de sonido y ya la gente se disolvió en silencio. Me dije yo, aquí están haciendo un espíritu cívico desconocido. Es una lucha hermosa. Es importante mantener esa mística en la lucha cívica. No perder de vista que hay que respetar incluso al adversario. No hay que actuar como ellos, hay que actuar distinto. Muertito, hay un elemento que en lo que nos has expuesto ahorita no lo has mencionado y que tal vez era donde también yo te quería llevar: el miedo. ¿Cómo puede lidiar la familia con el miedo ante la violencia, ante lo desconocido, ante la ignominia, ante tantas cosas malas, negativas que estamos viendo en nuestro país ahorita? Pero sí te lo mencioné, Patico. Sí lo mencionaste. Sí que hay miedo, pues, y mis hijas mismas me han recomendado, pues, papá, cuidado, sí, anda con prudencia. Yo estoy tratando de evitar salir después de las 6, 7 de la noche. Todos estamos todo. Pero, por ejemplo, yo ando mi bandera de Nicaragua en mi carro. Yo quisiera que, es cierto que hubo un caso donde unos matones mataron
a un nicaragüense porque iba con una bandera en su carro. Y este sería el único país del mundo donde es riesgoso llevar la bandera de tu país. ¿Te imaginas en Estados Unidos que sea riesgoso llevar la bandera? Ni Dios quiera. En ninguna parte del mundo. Pero aquí estamos en una situación surrealista pero pues yo creo que ante el miedo a todos nos da. Pero hay que vencer. Con los niños, ¿cómo hacemos con los niños? Los teenagers, por ejemplo. El otro día mi hijo me estaba llorando y me dice, esto va a ser así, papá. Bueno, a mí me han preguntado, yo he tenido preguntas de mi familia inmediata, de hijas. Voy a ir a una manifestación que me decís, incluso nietos, yo ya tengo nietos de adolescentes. Sí. Yo les he dicho, meditándolo bien, ¿no? Vayan. Es momento de que nos arriesguemos, pidámosle protección al Señor, pero no podemos dejarnos amedrentar por este gobierno. El día que este gobierno vea que no le tenemos miedo, a pesar de la represión, está perdido. Y yo quisiera ver que todos los carros de Nicaragua ponen la bandera azul y blanco en sus vehículos. Eso sería una demostración extraordinaria ante el gobierno, ante el mundo, que no nos doblegan. Esto es una lucha psicológica. Y esas mega manifestaciones han sido una muestra innegable de la potencia de este pueblo, porque ver toda la avenida desde la Jean Paul Jenny hasta Metrocentro, sí, lleno de gente, y la primera también que le dio la vuelta a Cristo Rey también, y todo eso, que le dio vuelta y volvió a llegar. Y la que fue a Lupol, y la que salió. Sí, son unas mega manifestaciones que nunca se habían visto en la historia de Nicaragua. Nunca. O sea, pues yo ya no somos chavalos. Sí. Y yo he participado en cientos de manifestaciones, participé en muchísimas contra Somoza, en toda mi vida he participado. El 22 de enero estuviste por ahí. Estuve el 22 de enero a una cuadra de la masacre, y yo nunca jamás había visto manifestaciones de este calibre. Incluso estuve viendo un análisis que hizo un profesor del INCAE de la magnitud de la manifestación del 30 de mayo. Eran dos manifestaciones, la del gobierno y la de la oposición. Sí, y ahora podemos calibrar bastante mejor que antes la magnitud de estas manifestaciones con los drones. Y las dos fueron fotografiadas desde arriba. Sí. La del gobierno tenía como 2 cuadras anchas de gente, y se calcula que unos calcularon 16,000, otros calcularon 26,000. La de la oposición, un cálculo son 326,000 personas, y el otro cálculo, muy serio, 500,000 de personas. O sea, independientemente de las diferencias que haya de la exactitud de esas cifras, abismal, ¿verdad? No hay duda que la manifestación de la oposición fue 10 veces más grande que la manifestación del gobierno. Y eso que el gobierno tiene todas las ventajas de forzar a sus empleados públicos a que vayan, poner buses. Sí. Y es extraordinario que a pesar de esa capacidad de presión, fue tan raquítica la manifestación del gobierno. Y eso es un síntoma bien importante. Quiere decir que ni los empleados públicos ya le están haciendo caso. Así es. Están perdiendo el miedo, que se están rebelando. Y eso va a llegar al momento en que va a cambiar también la historia de Nicaragua. El día que los empleados públicos y la policía se resistan a cooperar con una pareja asesina. Así es. Desde el punto de vista sociólogo también, que te quería hacer esta observación, quería que elaboraras un poquito. Me gustaría ver qué pensás vos de cómo sería, elaboremos un poquito, cómo sería una cena de la familia Ortega Murillo con sus hijos en estos días, especialmente tal vez después del 30 de mayo. ¿Habría reclamo? ¿Habría aplauso? ¿Seguirían en la burbuja? ¿Qué crees que pasa en esa familia? Yo creo que tienen que haber tensiones internas, discrepancias internas. Hay varias familias de gente en el gobierno cuyos hijos han participado en la manifestación. Muchísimos. Conozco hijos de Aminta Granera que han estado ahí, hijos de altos funcionarios, el hijo de un miembro de la policía que se lo mataron. Entonces, los muchachos, aunque sean Ortega Murillo, son seres humanos. Y creo que pueden tener la inteligencia de ver lo que está pasando y tal vez reclamarle a su madre, reclamarle a sus padres. No sabemos esas tensiones internas que pueden haber. Yo sé, pues, que porque lo demuestra que Rosario Murillo es una mujer obcecada. Esas declaraciones de ella en medio de tantas
palabras dignas de un San Francisco de Asís. Sí. Es un San Francisco de Asís con las manos llenas de sangre, ¿no? Ya lo santificaste a la muchacha. Ella probablemente, ella y él, pues Ortega, me parece como que tienen una especie de esquizofrenia, que no ven lo que está pasando, no ven la realidad, están cegados por una nube. No quieren ver la realidad. Eso me explico yo. ¿Cómo se pueden cegar ante tantas manifestaciones, ante tantos gritos de la nación que les está diciendo váyanse con sus reales, aunque sea, pues, pero déjenos en paz? Y no lo quieren hacer caso. Incluso desde el punto de vista teológico y espiritual hasta pareciera una especie de ceguera satánica, como que el diablo les ha cerrado los ojos a la realidad y eso los hace peligrosos, porque insensibles, ¿no? Mucho se habla de eso. Mucho se habla de eso. Sí. ¿Será utopía o realidad esa relación que tienen ellos con el mal? Evidentemente ahí hay algo, porque pues no puede ser de bondades, no se ven muchas, sino que se ve manipulación, intereses y muchas cosas. Bueno. Yo soy creyente, pues bien lo sabes, pues, Sí. creo en Dios y creo que hay una realidades sobrenaturales. Creo que hay ángeles, creo que hay un demonio y creo que hay fuerzas espirituales que actúan en las personas. Igual que el Espíritu Santo actúa en las personas, también el demonio actúa en las personas. Y yo creo que Rosario Murillo está muy afín, tal vez una afirmación atrevida, pero yo la siento muy afín al demonio. Porque por un lado, ella misma mandó las turbas a atacar, pero ella misma es cómplice con su marido de la masacre que ha habido, y habla con un amor y con unas invocaciones a la paz, al amor, a la militancia cristiana, que me recuerda tal vez lo que pudo haber sido la serpiente en el paraíso terrenal, ¿no? La dulzura con que le habló a Eva para tentarla que comiera la manzana. Qué interesante lo que está, la metáfora que está haciendo. El diablo se disfraza de ángel de luz y Jesucristo lo advirtió. Cuidado, los lobos que se visten con manto de oveja, un lobo revestido de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Ella habla como una ovejita, habla llena de amor. Es que pero ni el cardenal, ni nadie en Nicaragua usa un lenguaje tan santo, tan divino, tan lleno de amor y ternura como la Rosario Murillo. Y sin embargo está matando. Sí. Entonces es algo diabólico realmente. Ordena rarísimo. matar. ¿Qué? Ordena matar. Y incluso dice, no hemos matado a nadie. No existen los paramilitares. Cuando lo estamos viendo, no existen las tropas de choque. Entonces es una cuestión rarísima, surrealista, donde hay fuerzas espirituales en juego, estoy seguro. Además que incluso la apariencia física de las personas simpático expresa mucho de lo que son. Es una mujer estrafalaria, llena como con 20 anillos en cada mano, un montón de collares. Ahí hay algo raro. Son amuletos, esos árboles de la vida. Una chapa de una y otra de otra. Yo creo que hay en ellas elementos de brujería. Estoy casi seguro. Hombre, y tanto tiempo que hemos vivido bajo ese esquema, pues, diría yo, porque desde el primer momento nos lo dijeron. Sí. Y como que el país no lo negó, no lo quiso aceptar. Algo pasó ahí, ¿verdad? La influencia de ella fue muy efectiva al comienzo. Sí. Digo, pues, ahora es que está golpeada. Pues, sí, yo vi una vez un video en los primeros días de la rebelión de abril, un video donde salía la voz de ella, ¿no? Hablando de amor y paz y la reconciliación, y mientras iban los turberos de la juventud sandinista, iban agarrando garrotazos y golpes a la gente que protestó el 18 de mayo, el 18 de abril. Ajá. Era increíble, pues, como yo a raíz de eso escribí un artículo que le llamé Rosario Murillo es discípula de Orwell. Ajá, Orwell fue un escritor británico que escribió una novela muy famosa en 1984, que es una fantasía de un régimen totalitario, feroz, que oprime al pueblo, pero que ha torcido el lenguaje. Entonces el ministerio encargado de la guerra le llamaba Ministerio de la Paz. Sí. El Ministerio de Gobernación, que era para reprimir, era el Ministerio del Amor. Cuando hacían campañas de odio, porque hacían campañas de odio en los teatros, se le llamaban campañas del amor. O sea, completamente, a eso se le ha llamado el lenguaje orwelliano. Ella es una discípula total de ese lenguaje orwelliano. Incluso cuando ella habla de amor y de paz, hay que persignarse. Fíjate que he llegado, Humberto, hasta el descaro de llevar esa mentira
a todo el continente. Vimos esta semana como el enviado de ella, Sí. porque no puedo decir embajador, el enviado de ellos. El asalariado de ella, en la OEA. En la OEA. Sí. ¿Cómo- Repitiendo la misma. Pero cómo mintió descaradamente diciendo que aquí el pueblo no está levantado, que aquí... El pueblo está pidiendo. Sí. Que más bien, Increíble, ¿verdad? Increíble. o sea, un torcimiento absoluto. Absoluto de la realidad. Sí. Y se la tragarán todos. Vamos a platicar un poquito más. Amigos, estamos con Humberto Belli aquí charlando en el bar de Patico en este contexto de interesante que tenemos en nuestra nación. Ya volvemos. Gracias amigos por continuar con nosotros en el bar de Patico, que tenemos el gusto y el placer de estar aquí con Humberto Belli Pereira. A orgullo, primo hermano y de los más queridos. Saludos y bienvenido nuevamente. ¿Viste? Humberto, no me pierdo tus escritos en la prensa los lunes. Si ya no compro el periódico, los leo aquí en internet. Mira, esta semana hiciste prácticamente un reclamo diciendo que Masaya está solo, que le estamos dejando la lucha a los estudiantes solos. Pero ¿no crees vos que ha sido abrumador el respaldo de este momento histórico en Nicaragua, que sí se ha unido? Tal vez lo que querías decir, que por eso quería que elaboraras un poquito, de que en el enfrentamiento, en la lucha, en el diario, hemos dejado a Masaya, a León y Managua también, los estudiantes solos. No dije que los estamos dejando solos, sino que es importante que no los abandonemos, sino que nos mantengamos en solidaridad con ellos. Que no le demos la carga de la lucha solamente a los muchachos que están en la barricada, Sí. sino que todos nos involucremos en este esfuerzo, de acuerdo a las posibilidades y posición de cada quien. A uno le corresponderá dar plata, a otro le corresponderá llevar víveres, a otro le corresponderá hacer pancartas, a otro le corresponderá ir a marchar, pero pues todos tenemos que poner un grano de arena, no nos podemos quedar confortablemente en nuestra casa viendo la televisión y olvidarnos del sufrimiento que hay en las calles. Debemos de hacer un esfuerzo por ser muy solidarios entre nosotros y por ejemplo, en el caso más concreto, Masaya está dando un ejemplo de heroísmo extraordinario. Extraordinario. Hay que manifestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a Masaya con obras, no solamente con palabras. Y mi aspiración en esta lucha, y yo creo que eso sería bien importante para derrotar a la dictadura, sería que todo Nicaragua se convirtiera en una Masaya. Que León fuera una Masaya, que Granada fuera una Masaya, que Matagalpa, Jinotega, Rivas, Chinandega, Buaco, Chontales, todas las poblaciones de Jinotega, Huihuilí, todas las poblaciones de Nicaragua se convirtieran en una Masaya. Estamos a punto. Bueno, pero hay que dar ese hacerlo. paso, porque este gobierno no va a entender a través de plática y diálogo. Ya lo ha demostrado. En medio del diálogo, cuando comenzó el diálogo, habían matado como 50 personas. Ha duplicado el número de muertos desde que comenzó el diálogo. Es una barbarie. Sí. Ahí nos está diciendo claramente cuál es su filosofía. Entonces, este gobierno solo va a entender si este país se paraliza totalmente. Y demostramos en las calles y nos arriesgamos a decirle, aunque nos mate, vos te vas. Aquí nos vamos a fajar y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Mi esperanza es que no haya... Que no sea necesario. Ahora, si no hacemos esto, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en una agonía, en un desangre lento, y dentro de unos 2 meses, 3 meses, Nicaragua va a entrar en una espiral inflacionaria, de devaluación de moneda, corralito financiero, quiebras bancarias, quiebras la mitad de las empresas privadas. Vamos a entrar en una catástrofe económica horrorosa, acompañada de muchísimos muertos. Entonces, como decimos en buen nicaragüense, o la bebemos ya o la derramamos. Entonces es mejor acortar esta agonía y demostrar claramente a todas las fuerzas vivas del país que este país no tiene ningún futuro con Daniel Ortega a la cabeza. Que es imprescindible o quitar a Daniel Ortega, o que al menos él en una forma rotunda, clara, manifieste que está dispuesto a garantizar, a dar elecciones libres, adelantadas, ya, y que cambie ya el Consejo Supremo Electoral, no solamente arriba, a todos. Si ya da pasos en ese sentido
entonces sí, ya podemos bajar la guardia y decir, bueno, ok, esperemos, pues vamos a elecciones. Pero yo no veía esto que da ningún paso en esa dirección, ninguno. Vamos a ver qué pasa, pues. Yo soy el primero en querer, porque yo tengo preocupación personal, tengo hijos, tengo nietos, tengo amigos, gente que quiero que ahí anda metida en las cosas. No quisiera ver una gota de sangre más. Soy el primero que aborrezco esto. Pero y estamos esperando que él dé alguna demostración de buena fe. ¿Cómo hacemos Porque esto? lo único que ha demostrado es balas, ha respondido con balas. ¿Cómo llegamos a esto, Humbertito? Si, por ejemplo, no tenemos un partido político, la dirección horizontal que tenemos histórica no está lidiada como tradicionalmente se ha hecho con un líder, con algo así, y además la actitud del COSEP. El COSEP, que es un líder económico, que los efectos económicos que acabas de decir, el COSEP vemos que está jugando, no todos, pues no puede ser, no podemos generalizar. Michael Hill ha sido muy valiente. Sí, pero hay una posición interna ahí de gallo gallina, de que sí vamos, que no vamos, que nos interesa, que veamos los reales, que no veo tan patriótico la función del COSEP. ¿Cómo hacemos si no hay liderazgo? ¿Estás de acuerdo con el paro y un COSEP que no se define? Y son dos cosas. Sí, COSEP jugó un papel muy cobarde antes de esta crisis, casi de complicidad con el gobierno. Y cuando se les hacía ver esa falta de coherencia con los valores democráticos, se enojaban. Ya abrieron los ojos, tuvo que haber una masacre, tuvo que haber una especie de insurrección cívica para que abrieran los ojos, y ahora muchos de ellos han adoptado una actitud muy valiente y coherente con la situación. El mismo Chano Aguirre ha cambiado bastante, le doy un voto de credibilidad, que es un cambio genuino. Desde que lo regañaron en un AMPM cambió. Pero hace falta que COSEP dé un paso más fuerte, que haga un llamado a la insurrección cívica, que haga un llamado a la huelga de impuestos, que haga un llamado a que no se pague impuestos sobre la renta, no se pague impuestos a las alcaldías, con ciertos bemoles, porque por ejemplo si sos importador y no pagas los impuestos, te quitan la solvencia con la cual vos puedes importar, entonces te matan. Sí. Entonces algunos podrán hacer huelga fiscal, otros no. Yo tengo una pequeña empresa y ayer hablé con mi contador, porque esta semana toca pagar los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre la alcaldía, hacer la declaratoria, pues no pagues, no vamos a pagar. Que me viene la multa, bueno, voy a recurrir legalmente contra la multa y vamos a ver, de acuerdo, este experto en materia fiscal, Báez, explicó en la Academia de Ciencias de Nicaragua que existen causales que justifican el no pago de impuestos, como es causas de fuerza mayor, la interrupción de los servicios gubernamentales en el país. Entonces vamos a agotar todas las vías cívicas y legales para no pagarle impuestos, para hacer reclamos. Y si a última instancia te llegan a apretar, entonces hay que pensar incluso lo que Gandhi decía. Si vos rompes la ley, y por romper la ley vas a tener que ir preso, aceptar ir preso. Porque si son 10.000 personas, 15.000 personas que aceptan ir preso, el gobierno no puede hacer nada. No puede hacer nada. Esa es una de las grandes armas de la desobediencia civil masiva. La desobediencia civil, para que sea efectiva, tiene que ser masiva. Pero cuando es masiva es tremendamente eficaz. Puede votar gobierno, y lo ha demostrado en muchos países del mundo. ¿Cómo estás viendo esta semana que estamos viviendo, que hemos vivido? Porque esto se está pasando en domingo. Vimos un fin de semana sangriento en Masaya. Masaya con una actitud heroica. Granada se tuvo su capítulo también, y esperamos de que todo termine bien ahí, pues, pero ya Granada se manifestó. Hay de hecho un paro nacional. De hecho, sí. De hecho está. Y no lo reconocen estos señores, ¿verdad? Bueno, es que en realidad la declaratoria de paro, un paro en sí no es necesariamente tan eficaz.
A Somoza no lo votaron los paros nacionales, lo votaron las armas de la guerrilla que les daba Fidel Castro. Yo no conozco de casos en que un gobierno haya caído por un paro empresarial. Y aquí tenemos distintos bemoles. Por ejemplo, una economía que es muy interdependiente con el resto del mundo, a diferencia de la economía de 1979. Tenemos muchos call centers. Sí. En los cuales si se cierra, entonces sencillamente los que están utilizando esos servicios se van a Panamá o se van a México, que otra gente les haga el servicio. Las maquilas. Las maquilas, si se ponen las cosas difíciles, la maquila se va a otro lugar. Entonces es una situación bien delicada. Y además yo creo que es una discusión hasta cierto punto sobrante, porque nos guste o no nos guste el paro está ocurriendo. Sí. Y si se tranca todo Nicaragua, ese va a ser un paro total. Se cierren o no las empresas, va a ser un paro total. Es como el estado de sitio. El estado de sitio de hecho está. Aunque no lo han declarado, sí, pero a las 7 de la noche, 6 de la noche ya nadie sale. Ya nadie quiere salir. Entonces, es cierto, todas estas medidas son dolorosas. Yo estoy perdiendo, muchos estamos perdiendo. Todos hacemos nuestros pequeños bisneos, nuestras cosas, casas de alquiler y gente que se te va del alquiler. O sea, todos estamos padeciendo. Pero la decisión es, o padecemos ya fuerte ahorita, o nos desgastamos y nos desangramos en una Venezuela que va a durar X tiempo y que va a desbaratar el país. Así es. Y ojalá pues... Se murió el cardenal, el arzobispo. ¿no? Sí. El legado histórico de él, chicha y limonada. Contradictorio totalmente, porque en los 70 fue una acción heroica, fue una esperanza realmente. Yo recuerdo cuando él llegaba a Miami y estábamos exiliados y lo veíamos a él caminar en los moles, porque llegaba a visitar nicaragüenses, nos tirábamos a él como un salvador, se le arrodillaba a la gente dándole las gracias, ¿no? Sí, en los años de y me dio tristeza ver esta semana su sepelio vacío. Sí. Tristemente vacío. Sí, porque con la lluvia no era excusa. No, inexplicable. Sí, en otras circunstancias hubiera sido multitudinario. Hubiera habido 50,000 personas al entierro, igual que cuando lo fueron a recoger al aeropuerto, ¿no? Cuando él volvió hecho cardenal. Cuando el Papa lo nombró cardenal y volvió a Nicaragua. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Vos fuiste muy amigo de él, ¿verdad? ¿O terminaste muy amigo de él? Fui muy amigo de él, pero ya terminamos muy distanciados. Quizá la última vez que lo fui, a unos 3 o 4 años, que cumplió no sé cuántos años de ordenación, a pesar de ya que tenía grandes diferencias políticas con él, lo fui a saludar. Él fue uno de los grandes, como vos decías, un gran personaje en los años 70, en tiempos de la Revolución Sandinista fue un héroe. Incluso yo pensaba escribir un libro sobre él. Y lo que vos dijiste, una vez me lo encontré en Nueva Orleans, y se me salieron las lágrimas, pues, de la emoción de verlo y el cariño, ¿no? Después él cambió, es difícil juzgar, ¿verdad? Me decía un sacerdote a quien respeto mucho, que podríamos incluso hasta darle el beneficio de la duda, porque él pudo haber negociado su apoyo a Ortega a cambio de que no se aceptara el aborto de los matrimonios homosexuales. En Nicaragua pues ha mantenido esa oposición al aborto. Sorprendentemente. Pero yo creo que ese fue el precio que pagó el gobierno por el apoyo del cardenal. Porque tradicionalmente los Ortega y el Frente Sandinista jamás habían sido enemigos del aborto. Se volvieron enemigos del aborto una vez que por conveniencia política el cardenal se acercaron al cardenal. Ahora sí, el cardenal cambió y se convirtió en un apologista, un instrumento de ellos, en un espectáculo pues triste, pero no me atrevo a juzgar pues su persona. Dios sabrá. Era un hombre muy... La impresión que él me daba cuando yo lo trataba era que era un hombre de Dios, que vivía con los pasajes de la Biblia, los tenía tan frescos en su mente, un hombre de oración. Así que es un caso extraño esa conversión que él tuvo tan súbita, ¿verdad? Porque han habido otras conversiones súbitas inexplicables, como la del padre Slaquit, a quien yo veía en manifestaciones de oposición al gobierno y de repente de la noche a la mañana se volvió sandinista. Se salió con tierra y todo. O Víctor Boitano, ex coronel del ejército,
que publicó un libro. Ese brinca cada rato de acera. Publicó un libro muy crítico del gobierno sandinista. Yo fui a la presentación de su libro, ahí en Antojitos, en la avenida Bolívar. Era amigo de él y de repente lo echan preso. Y sale otra persona. Y a los 2 días es otra persona, totalmente sandinista. Entonces ahí hay cosas, ¿verdad? Uno no es baboso. Uno sabe que ahí hay cosas por debajo, que quién sabe qué pasó. El ejército. El ejército y la policía, 2 instrumentos que están aquí, uno claramente identificado con ellos, el otro solapadamente, porque se han descubierto o han salido a luz elementos del ejército en las barricadas, queriéndose infiltrar en los movimientos. ¿Qué pensás de la actitud del ejército en estos momentos y qué papel podría tener? No, yo creo que el ejército se ha portado a la altura. Yo creo que el ejército ha mantenido su profesionalismo, ha dicho que no va a reprimir, no se ha involucrado en la represión del pueblo. Que ¿Le crees realmente, sinceramente, en el fondo, no decir, solo démosle el margen de la duda, decía uno, pero será? ¿Estás convencido vos de que eso puede pasar? Absolutamente, absolutamente convencido. Yo creo que el ejército avanzó bastante desde el tiempo de doña Violeta en el camino de la profesionalización. El mismo Humberto Ortega fue un factor positivo que colaboró en la profesionalización del ejército. Luego vino Joaquín Cuadra, que mantuvo ese mismo camino, Javier Carrión. Fue hasta ahora que Allen Sleven y luego ahora con Avilés, que lo ha continuado en su cargo ilegalmente o en violación de las leyes anteriores, Ortega, que ha habido ese intento de partidizar el ejército. Pero yo creo que en el ejército hay mucha gente noble, hay muchos cuadros profesionales, no sé si en el Estado Mayor o en los estamentos intermedios, que están sufriendo, que saben que este país que ellos quieren se está hundiendo y que me imagino que deben de sentir la misma inquietud que tenemos muchísimos nicaragüenses. ¿Cómo hacemos para que este país no se hunda? Cuando la solución está fácil. Esta crisis actual que nosotros tenemos se solucionaría en 24 horas. Si Ortega dice que se va. Si se baja una barricada. Incluso. Como digo. Si Ortega, con solamente que diga, sí, voy a dar en corto plazo elecciones totalmente libres, voy a desmantelar el Consejo Supremo Electoral, va a haber observación internacional. Con eso se termina la crisis y salvamos al país del hundimiento. Y si gana, gana. Entonces yo quisiera que hubiera personas, pues porque no lo voy a decir, personas poderosas, con armas, que le hablaran a Ortega y lo convencieran. Mire, presidente, no nos hunda. A nadie, no nos conviene a nosotros, ni a nuestra familia, ni a nadie. Entre en razón, abra los ojos. Nosotros se lo podemos decir, pero nosotros no tenemos no llegamos ahí. La fuerza que tienen los. Pero sí una fuerza moral muy fuerte. Fuerza moral. Tenemos un respaldo. Pero pues ojalá estos son momentos también cruciales en la historia del ejército. Momentos en que el ejército puede reivindicarse entre la ciudadanía y llenarse de gloria como un cuerpo patriótico, o podría, si se alinea con Ortega, estaría sellando su propia destrucción ante los ojos del mundo y ante los ojos de la nación, exponiendo a sus miembros y a sus líderes a la Magnitsky Act, a sanciones internacionales, que como ha sucedido en Venezuela. Entonces, yo ruego a Dios pues que quedan aislados, que este ejército sea patriótico, que este ejército agarre la bandera azul y blanca como su bandera y no se vaya a ensuciar con banderas partidistas. Pues sí, ojalá, hermano, Dios te oiga, ¿no? Quería tocar otro punto con vos, interesante. El otro día, hablando de las Fuerzas Armadas, en Jinotega, la policía y la población se unieron. No se unieron, sino que tienen un pacto de no agresión entre ellos. Un ejemplo para todo el país, aunque han querido manipular esto diciendo que el movimiento azul y blanco se unió a la policía, que la policía, dicen nosotros, se está uniendo a los otros. No, es sinceramente un pacto normal, real, como debería ser la relación entre las Fuerzas Armadas o la policía y la población.
Que si es que la policía se debe al pueblo, no se debe a una familia gobernante, se debe al pueblo. Ellos están para servir a la ciudadanía, protegerla, darle seguridad y no para atacarla. Entonces yo creo también que hay elementos dentro de la policía que son salvables. La policía era un órgano muy profesional. Bajo Aminta Granera había avanzado muchísimo. Al comienzo, luego la apartaron, la dejaron en una función tristemente decorativa, y él, quien asumió el mando de la policía, fue Francisco Díaz, que es un esbirro y un colaborador del asesinato de los estudiantes. Y ellos comenzaron a desbaratar la policía, parcialmente, porque en la policía sobrevive todavía cuadros honestos, cuadros limpios, que deben de estar sumamente incómodos. Y puede ser que veamos el momento feliz en que sectores de la policía se nieguen a obedecer. Que tiren el uniforme, el escudo. Porque ellos se deben al pueblo. Y son un pueblo como nosotros. Y también en ese sentido yo le haría un llamado también a la resistencia civil. Ajá, sobre la captura que han hecho. A no ver a los policías como enemigos. Aunque muchos de ellos estén disparando al pueblo, ver cómo se les habla. Estén matando al pueblo. Sí, estén matando. Sobre todo, lo que más matan son los francotiradores. Sí. Porque el gobierno está usando tantas técnicas. Usa a los policías con escopetas y de vez en cuando muchas balas de goma y de vez en cuando balas de plomo. Pero sobre todo usa francotiradores paramilitares para estar asesinando desde posiciones de ventaja. Sí. Pero muchos dentro de los policías, dentro de los policías hay pirros y hay gente sangrienta, pero al mismo tiempo hay algunos que no lo son, que probablemente están presos o lo han despedido, y entonces hay que ver cómo se le llega al cuerpo policial. Porque como te digo, pues, ahí hay una mezcla, Patico, mezcla de todo, gente buena y gente mala. Ok, vamos a hacer el último corte, ¿verdad? Vamos a hacer un último corte y después quiero que platiquemos un poco del futuro. Sí. A ver si es posible. Y del muchacho, este hombre que agarraba el francotirador. Exactamente, los francotiradores. Ya volvemos, estamos en una conversación aquí con Humberto Belli Pereira en el bar de Patico. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Humberto Belli Pereira, charlando, analizando y cambiando impresión sobre el momento histórico que nos está tocando vivir por segunda vez ya, ¿verdad? La tercera es la vencida. No va a haber tercera. Vi la caída de Somoza y espero ver la caída de Ortega. Mira, Humberto, se han visto una manifestación del pueblo que ha abierto el pecho y se le ha puesto a la policía de frente. Y la barricada está en cada ciudad de Nicaragua. Las estamos viendo en León, en Chinandega, en Masaya, en Granada, en Estelí, donde de todos lados se está viendo. La gente reacciona de tal manera porque la viveza del pueblo es superior a cualquier cosa, pues es increíble pues el ingenio que tiene el pueblo, que ha llegado hasta capturar a los francotiradores, algunos francotiradores. Los han pintado de la bandera azul y blanca, los desnudan, los hacen correr, te vamos a matar, disparan un cañonazo al aire y salen aquellos como del diablo, ¿verdad? Corriendo por ahí, ¿verdad? Eso tiene sentimientos encontrados, porque el espíritu cristiano te dice, respetémoslo, y escuchás mucho en las grabaciones que dice, no hombre, no lo golpeen, no lo golpeemos, dejémoslo ir. Pero gente que sale allá con el lenguaje florido que tenemos los nicaragüenses, tipo de puta, dice, matarlo, que nos está matando, que para qué. ¿Qué le podrías decir al pueblo nicaragüense en esa situación? Nosotros le reclamamos. Pero para terminar te voy a decir, acuérdate que nos han hasta fumigado. Sí, yo sé. Ajá. Nosotros le reclamamos a la policía y al gobierno de que respete la integridad física de los prisioneros, que no los someta a tratos inhumanos, salvajes. Citamos la Convención de Ginebra, citamos algunos patrones de conducta ética que debe observar la policía. ¿Los han cumplido? No lo han cumplido, por supuesto que no. Pero lo mismo que nosotros le exigimos al adversario, nos lo debemos de exigir a nosotros mismos. Nosotros no podemos capturar a un francotirador o a un policía y someterlo
a tratos degradantes y humillantes, aunque den ganas de hacerlo porque uno es humano y a una persona que te ha estado disparando, que tal vez te mató a alguien, pues la reacción natural es agredirlo. Pero ahí tenemos que tener esa superación que nos pide el Señor, que nos pide Dios y que nos pide la lucha cívica y el prestigio de la lucha cívica, que es aguantar esa tendencia a la agresión, perdonarlo desde el fondo de nuestro corazón, tratarlo como ser humano. Yo no lo soltaría, lo mantendría preso con nosotros. Le pediría que me informe por qué está haciendo eso, quién lo mandó, que nos dé información. O intercambiarlo, tal vez. Pero nosotros no podemos caer en la misma conducta que caen ellos. Y en ese sentido, la lucha cívica tiene unos patrones de conducta, unas exigencias muy fuertes. La lucha cívica, para ser efectiva, tiene que ser respetuosa, no debe ser violenta. En el momento que vos te armás, aunque sea en defensa propia, y comenzás a disparar y a matar a algunos de nosotros, les das el pretexto ideal para que te masacren. Yo lo incluso con algunos muchachos que están en la resistencia cívica universitario y me dicen, ni quiera Dios que no tenga armas, sería el fin del movimiento nuestro. Ahí le das todo el pretexto. El gobierno tiene más fuerza que vos, claro, en el campo armado. La fuerza de la resistencia cívica es que se mantenga pacífica, que se mantenga ética, que se mantenga respetuosa. Eso le va a ganar la admiración del mundo, eso puede ganar la admiración incluso de algunos miembros del mismo gobierno, de la misma policía, del ejército, y demostrar que no somos iguales que el enemigo. Nosotros tenemos otros patrones de conducta, aunque nos cueste, aunque nos masacren. Pero tratamos de demostrar eso y estamos viendo resultados negativos. Ya ves el señor Almagro, por ejemplo. El señor Almagro no admite que esta lucha es cívica, que el ejército nos está agrediendo al pueblo, bueno, que no admite muchas cosas. Pero Almagro condenó la masacre que ha habido, condenó los crímenes que han habido, está consciente que fueron paramilitares, que ha habido un uso excesivo de la fuerza, eso sí lo condenó. No nos fijemos solamente en las cosas que no nos gustan, como es, por ejemplo, no considerar a Nicaragua una dictadura como la venezolana o la cubana. Es decir, que no es igual a ellos, pero es una dictadura. Ahí él falla en conceptualizar el gobierno de Ortega como una dictadura. Sí. Pero en otras cosas acierta cuando condena la violencia. Lo que hay que hacer con un señor como Almagro, en vez de, y eso lo he dicho a varios amigos míos, en vez de antagonizarlo y condenarlo, ver cómo se le acerca, ver cómo le explican. El hombre tiene que ser racional. Si uno se le acerca amistosamente y le explica estos son los hechos, probablemente se le puede influenciar. Y así hay que hacer con mucha gente, tratar de convencerlo, tratar de influenciarlo. Sí, el enfrentamiento con él no ha sido muy efectivo. ¿A dónde te lleva? No. Nicaragua no va a lograr que lo quiten, eso es ridículo. Nicaragua es un paísito que no puede tener tanto peso como para que quiten al secretario general. Ese es el que está ahí, trabajemos con él, ganémoslo a nuestra causa, demostrémosle los argumentos, los hechos, con paciencia. Ahora mira, esa postura que me estás diciendo del perdón, que parecía un cura hablando, ¿no? De decirle a la gente, pues sí, vení para acá, ponerme la otra mejilla, pues, a estos francotiradores, no es producto de la maleducación que tenemos los nicaragüenses desde el colegio hasta el día de hoy. ¿Qué habría que cambiar aquí? Ya, se fue Ortega, viene un nuevo gobierno, gracias a Dios. Con respecto a la educación, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué te gustaría proponer? No, que ya me distrajiste un poco cuando hablaste de que se fue el gobierno, ¿qué vamos a hacer? Sí, soñemos. No, porque si bien te mencioné la palabra perdón y reconciliación, también existe la exigencia de la justicia. La justicia. Y yo creo que aquellos que son culpables de la masacre que ha ocurrido deben de ser llevados a la justicia y deben de ser castigados. A mí me daría una enorme frustración ver una amnistía que cobija a todos los salvajes. Sí. Si bien desde el punto de vista pragmático te dicen, ve hombre, si tenés un lobo acorralado, mejor darle una escalera de salida, pues. Si vos le decías a Ortega, andate, te tenés que ir del país y lo vas a trincherar, tal vez decirle, bueno, pues te vamos a dar que te quedes incluso con tus reales, pues, pero andate del gobierno. Son actitudes pragmáticas, ¿verdad? Que hay que sopesarlas bien, no son fáciles, incluso desde el punto de vista moral.
que tampoco por ser purista y castigar el delito de uno vas a poner al pueblo a mayor sufrimiento. Entonces hay que manejar todos estos conceptos, pues, pero ojalá que pueda haber justicia, ojalá que los culpables de estos crímenes sean llevados ante tribunales, sean juzgados imparcialmente y reciban el castigo que les corresponde. Se nos está agotando el tiempo y no quiero que te me vayas sin responderme a tu propuesta de educación. ¿Qué necesitamos cambiar aquí? Aquí tiene que haber una reforma fundamental y profunda. Sí, ese sería otro tema, ¿verdad? Otro tema, de una nueva educación, donde uno de los pilares, lo he hablado varias veces, es la educación democrática, que aprendan el valor de la democracia en los colegios, se enseña al revés y al derecho, el valor de la familia, porque nuestra sociedad es sociológicamente y espiritualmente débil, porque la inmensa mayoría de los hogares son rotos. Entonces hay que enseñarle a los chavalos en los colegios no solo el lenguaje, matemáticas y pensar, sino que sean, cuando se gradúen, vayan a ser buenos maridos, buenas esposas y aprecien mucho los valores democráticos. Fíjate que un futuro brillante sería, bueno, un cambio radical para Nicaragua. Y esa es mi esperanza, yo tengo esperanza, yo creo que esto va a redundar en el bien del país, yo creo que vamos a salir de esta pesadilla y vamos a ver una nueva Nicaragua, sobre todo la Nicaragua que puede ser nueva y democrática va a depender de un pueblo movilizado en las calles, y lo ha demostrado. Sí, porque puede venir otro nuevo dictador, pero si ya el pueblo está dispuesto a luchar contra cualquier dictadura, cualquiera que tenga esas aspiraciones dictatoriales la va a tener que pensar dos veces. Entonces yo creo que me siento optimista, yo creo que el pueblo nicaragüense ha ganado mucho valor cívico y esto es una garantía no solamente de cara a Ortega, sino al gobierno, a cualquier gobierno de futuro que venga. Bueno, Bertito, yo te agradezco mucho, espero que ustedes hayan disfrutado la conversación, que haya sido productiva. Somos testigos de un momento histórico, repito, histórico, sí. y afortunadamente lo estamos viviendo y ojalá que Dios nos permita salir bien. Nos va a permitir. Roberto, muchas gracias, saludos a Rosario, gracias. A la familia. Gracias. Y ustedes, amigos, la música viene después. Ahorita nos estamos con La Nación. Hasta la próxima semana, muchas gracias.